Hola, hoy Retrologando vamos a recordar un fenómeno de primerísima línea, en mi opinión, referente a todo lo que es un ámbito de la cultura en conjunto. Fueron unos revolucionarios, fueron unos innovadores absolutos, con un talento fuera de lo normal, y me refiero a los payasos de la tele, Gaby, Fofó y Miliki, con Fofito y demás, los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? ¡Más fuerte! ¿Cómo están ustedes? Los payasos de la tele, Gaby, Fofó y Miliki. Gaby, Miliki y Fofito, con Miliquito, con Rodi, como se quiera llamar, porque han tenido distintos nombres, de la agrupación, según también los componentes que han ido teniendo, lógicamente. Gaby y los Gavitos fue la última, por un lado de la familia, la última agrupación que tuvieron de actuaciones y cosas. A mí me parece que son una familia, la familia Aragón, con un talento y con una capacidad de trabajo extraordinaria. Yo creo que han revolucionado todo lo que es el concepto del circo, del payaso, del humor circense, del humor de pista, que es muy distinto del humor del teatro o del humor de televisión, aunque ellos hacían un híbrido de todo, porque fueron suficientemente inteligentes y capaces de hacer eso y hacerlo con un resultado de matrícula de honor. Yo no voy a recordar aquí programas en concreto, salvo algún gas que pueda mencionar porque son muy conocidos, porque además cuando grabo este vídeo aproximadamente un mes, nuestro conocido Pedro Santos, con el que mantuvimos una conversación en el canal, pues ha hecho un programa de estos tesoros de la tele que él dirige, sobre los payasos de la tele, que me parece una antología magnífica, con canciones, con gags, con números musicales que hacían, con un poco mostrando toda la parafernalia de lo que eran las distintas etapas de los payasos de la tele. Y a él remito, pues porque está disponible en la página web de Televisión Española y se puede ver en cualquier momento. Yo voy a hablar de otra cosa, que son conceptos que a mí me parecen más interesantes de los payasos y que a su vez lo hacían absolutamente entrañable. Yo debo decir que su eclosión en Televisión Española fue la bomba. O sea, yo creo que ya lo comenté a propósito de Félix Rodríguez de la Fuente, el fallecimiento de Fofó, que era ahora hablaremos de las características de cada uno. Fofó era el gracioso por excelencia del grupo y el solista que cantaba las canciones tan conocidas. El Don Pepito, la Gallina Turuleca, el otro pues la cantaba Fofó. Y falleció. Y esto fue una conmoción, esto fue una cosa que es que no... Yo me acuerdo de hincharme de llorar por la muerte de Fofó, porque es que claro, era un personaje pues cercano, divertidísimo, querido y admirado como poco. Y entonces, claro, es que es una cosa... Yo, antes de entrar en hablar de ellos, yo debo decir que yo tuve el privilegio de cuando estaban en plena eclosión los programas estos de Gaby, Fofó y Miliki, vinieron a actuar a Málaga, justamente a 40 metros de donde vivo yo. Aquí enfrente un pabellón que entonces era el Extrarradio de Málaga. Estamos hablando de los años 70, pues a mediados de los años 70, vinieron a hacer una actuación. Mis padres pagaron religiosamente las entradas y que nos fuimos los tres hermanos con mis padres a ver la actuación. Estaban allí en un escenario como si fuera un teatro y cantaban las canciones, nos hacían cantar a los niños, cosa que hacían magníficamente bien. Hacían sus números teatrales, sus conversaciones entre ellos, hacían una aventura, que ahora ya iremos recordando lo que es. Y las canciones constantes, y al final iban saludando. Y yo conseguí darle la mano al que a mí más me gustaba, que era Gaby. Porque a mí Gaby es el de todos, el que siempre me ha parecido el que más me ha llamado la atención. Quizás no sea el más gracioso, que yo creo que sí que lo es, el menos exagerado, quizás el más realista en su forma de actuar, el personaje más... Pero a mí me parece un personaje extraordinario, inteligente, con una planta, con una presencia escénica extraordinaria y que además tenía un talento. A mí me parece que, creo recordar, yo sé que él actuaba con un muñeco de estos de ventríloco, que era un pato, el patito Fito. Gaby, ¿qué? Se te ve la nariz. ¡Oh! Y se cabreaba mucho, eso a los niños no hacía mucha gracia. Entonces no sé si era ventríloco o la voz se la hacía a otro, no lo sé. Pero él salió con el muñeco allí. Después él tocaba el saxofón, él tocaba el clarinete, tocaba hasta 12 instrumentos. Eso Gaby. Porque bueno, ahora iremos detallando un poquito algunas cosas porque es que, claro, es que es una familia de un talento extraordinario.
lo que voy a hacer es una relación que me he apuntado aquí de algunas cosas, de fechas y esto, que como siempre es lo que no... Entonces, pues empezando por Gaby, Gabriel Aragón, nació en 1920, falleció en el 95, Fofó, Alfonso Aragón, 1923-1976, y Miliki, Emilio Aragón, 1929-2012. Esto era la base del asunto. Que en principio Gaby actuó solo, que hacía, por lo visto, esto es documentación que he manejado, no, yo no lo he visto nunca, esto claro, que se hacía llamar Don Homobono, y de pronto ya decidieron hacer un trío con sus dos hermanos, que eran Gaby, Fofó y Emilín, que después pasó a llamarse Miliki, porque Miliki por lo visto era como le llamaba una, no sé si una tía, una abuela, una señora que ayudaba, alguien le llamaba Miliki, pues se quedó en Miliki. Entonces cuando hicieron el trío, ya definieron muy bien cuáles iban a ser sus personalidades en las distintas evoluciones del espectáculo. Gaby era el clown, porque Gaby es que es un personaje extraordinariamente gracioso, o sea, pero también es siempre el más serio. Es el que aporta la seriedad, el sentido común, en teoría, el que es más listo que los otros, que los quiere engañar, que quiere tal y cual. Fofó sería el Augusto, el gracioso, el que responde con gracietas, el que hace las cosas más exageradas, y Miliki es el contragusto. Es el bonachón, que es al que Gaby muchas veces le hace la trampa para que después Fofó deshaga la trampa y se revuelva contra Gaby. Y este es el terceto original, que después se irá respetando, porque después la presencia de Fofito, después de Miliquito, después de Rod y tal, eran un poco, quizás si se quiere, un poco de comparsa, ¿no? O sea, lo que servían era para completar números, para hacer otros personajes alrededor, pero lo fundamental era el trío. Esto era el origen de todo este funcionamiento. Clown, Augusto contra Augusto. ¿Qué sucede? Que esto lo van desarrollando y van cambiando. De momento no llevan la cara pintada. Estos son unos payasos que no llevan maquillaje, en contra de lo que era la tradición del payaso de circo, con las cara blanca, con la lagrimita, el Augusto, con los labios, los ojos así y tal. Lo que sí llevaban es pelucas y narices. Y Gaby iba con una especie de smoking, una levita, y Fofó iba con un blusón rojo, con un sombrero rojo, tal. Y Miliki iba de rojo, pero con una boina de cuadros. Y Fofito con un bombín negro. Pero vamos, era algo mucho más asequible, mucho más cercano y mucho más agradable que no los espantosos, aquellos pintorreados con toda la cara. Y esto, solamente ya, el cambio de imagen, en mi opinión, es fundamental para hacerle llegar a la gente, al público, y generar empatía. Ellos se inician en 1939 en el Circo Price de Madrid. Y después, en 1946, los tres se van a Hispanoamérica, donde hicieron toda la carrera. Toda una carrera extraordinaria de éxito, empezando por 1949, donde llevan el circo a la televisión en Cuba. Esto es algo que no se había hecho nunca. Fíjate el alcance de ir a la televisión con todo el potencial de espectadores que tiene la televisión. Pues para el circo, introducirlo en la televisión. Porque ellos siempre fueron unos entusiastas del circo, igual que lo fueron de la música. Comentaba Emilio Aragón, hijo, que cuando le decían, no, es que yo me quiero subir al escenario, cuando aprendas música podrás subir al escenario. O sea, era una exigencia, era unos estudios, unos trabajos que ellos hacían, pero porque ellos mismos se lo imponían, no porque se lo impusiera nadie de fuera, donde debían conocer el manejo de los instrumentos, tienen que saber tocar, tienen que saber cantar, tienen que saber moverse en el escenario, cómo hablar, cómo prestar la voz. Que por eso Miliquito, cuando Emilio Aragón se llamaba Miliquito, era mudo, porque no lo dejaban hablar. No, tú ya hablarás cuando sepas tocar bien música. Y fíjate lo que ha llegado, que ha compuesto musicales, ha dirigido creo que una ópera también. O sea que Emilio Aragón, pues no lo vamos a presentar, le dedicaremos en su momento también un programa exclusivamente a él porque lo merece, porque es un genio absoluto, en mi opinión. Pero no mayor que estos tres. A mí, Gaby, Fofó y Miliki, es que me parecen algo extraordinario. O sea, cómo van, de qué forma más sutil y más inteligente van modificando las cosas. Porque claro, unos payasos que no iban pintados al principio chocaban muchísimo. Y ahora ya los payasos pintados son los que nos parecen los artificiosos, los extraños. Gracias a ellos. Pero ya digo, ellos estuvieron en Cuba, donde empieza en 1949 la televisión. Estuvieron en distintos países, en Puerto Rico, en Argentina, en Estados Unidos. Bueno, recorrieron, ya digo, muchos países de Hispanoamérica, de Norteamérica. En 1972 vuelven a España, los contrata Televisión Española, para sustituir un programa no menos emblemático en su momento, que eran los chiripitifláuticos, con Valentina, el Capitán Tan, el Tío Aquiles y el Locomotoro. Pues esto se acabó y, bueno, vienen los payasos de la tele.
Y desde el primero ya fue el pelotazo, porque fue un éxito arrollador inmediato. Aparte que entonces había una televisión, lo que había lo veíamos todo el mundo, pero es que aparte es que era muy interesante, muy ingenioso y muy divertido, tanto que hoy lo ves y sigue siendo una actualidad extraordinaria, porque no son unas estructuras de espectáculo muy distintas a lo habitual. O sea, ellos salían con el famoso saludo, ¿cómo están ustedes? Y los niños, bien, desgañitándose, porque cada vez salía Gaby, ¿cómo están ustedes? Bien, salía Fofó, no lo he oído, ¿cómo están ustedes? Y más fuerte, llegaba Miliki y más fuerte. Y los niños salían ya de allí afónicos, bien. Entonces, hacían una presentación, hacían un gag. Había un número musical y había normalmente una atracción invitada. Malabarista, equilibrista, lo que fuera. Yo no recuerdo ninguna vez que fuera con animales en la pista. Yo no recuerdo, quizá, pero esto no sé yo muy bien si me engaña la memoria, quizá un elefante una vez. Pero tigres, leones, estas cosas no salían. Después de la actuación invitada, había La Aventura, que era un sketch teatral con todas las de la ley, donde ellos interpretaban distintos personajes en distintas situaciones. Había uno de boxeo, que Fofó era boxeador, que Fofó solía ser el protagonista cómico, lógicamente, el héroe gracioso, eran bomberos, iban al psiquiatra, y Gaby era siempre el contrapunto más serio. Estaba en el colegio, Gaby era el maestro. Recuerdo en este programa de la tele que hemos comentado antes, que salía uno que estaba en la escuela y Gaby era el profesor, y le hacía multiplicar, y cómo se ingeniaban para la tabla del 9, desde el primero al último, cambiando los números, el orden, no sé qué, y sale exactamente lo que tiene que salir. O sea, si ellos no se lo sabían. ¿Qué ponemos aquí? Pues ponga este y tal. Y sale y coincide. Y además le hace una broma con una pulga, que Fofó viene, mire, traigo aquí una pulga maestrada, tome, aguántele la bota. Y el otro aguantando, ¿qué? Ve la pulga, mire qué salto mortal. ¡Oh! ¿La ha visto? No, entonces ¿qué está usted aguantando? Las botas de la pulga. Bueno, eso era La Aventura, que era algo, pues teatral, un teatro puro televisivo, magnífico. Y después el colofón, que era la canción última, que todos los niños esperábamos, porque el hola don Pepito, hola don José, Susanita tiene un ratón, vamos de paseo, pi, 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 en un auto feo, la gallina turuleca, todas esas canciones que se hicieron famosísimas. Mi barba tiene 3 pelos, que había que ir sustituyendo la barba por los 3 pelos. Tiene Mac, los pelos eran como una bocina. Tiene Mac, esto era lo que, claro, era audiovisual. Entonces, que había un disco por ahí. Yo tengo un LP por aquí, o estará en casa de mi madre a lo mejor, con Fofó, que Fofó salía en la carpeta, en la funda, salía tocando la trompeta, que a lo mejor también la tocaba. Pero bueno, este era el discurrir de cada programa. Y era maravilloso, era una cosa que cualquiera se lo perdía. Y ya digo, vinieron a actuar y a partirnos la cara por ahí. Después, muy importante el ingrediente musical, porque he dicho, Gaby tocaba 12 instrumentos. Miliki, el piano, el acordeón, la guitarra. Hay un número muy famoso, 2 números muy famosos. Fofó y Miliki tocando la guitarra a 4 manos. Están los dos manejando cada uno en el traste su tal, y con la otra mano haciendo los dos con una sola guitarra tocando a la vez. Y suena bien. Pero es que después, por ejemplo, en un programa que refería al final, vimos a Gaby y a Miliki tocando el violín a 4 manos, cada uno con su arco correspondiente y lo mismo. Pero es que vimos con una bicicleta, con una sierra hacer música, con campanas, con sartenes, golpeando sartenes, con una flauta, con un bombín, con un tubo, que decía que era un tubo que había inventado, para cuando uno iba en el tren le entraba carbonilla en un ojo, cogía el tubo ese, se soplaba y se iba la carbonilla. Y si no se va, ¿qué? Pues entonces que no lo ha quitado. Y ponían no un bombín, era un bombín en una versión, en otra era un fuelle de estos de chimenea, en un extremo el tubo, el otro la flauta, va dando y el otro va cambiando los dedos para que suenen las notas y tocando una canción así, que es una cosa portentosa. Es que eran gente con mucha inventiva, con mucha originalidad y con mucho talento. Aparte de los programas de televisión distintos, las distintas denominaciones, los payasos de la tele, Gaby, Fofó y Miliki, Vamos a reír, no sé qué, hicieron 8 largometrajes en cine, Los Padrinos, Había una vez un circo, eran varios, pero es que había la historieta de los tebeos. Yo me acuerdo de tebeos de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito, y me acuerdo de una portada que era que iban los cuatro payasos en un coche, habían pegado un piñazo y estaba el coche estrellado contra una farola. Y había un señor muy sonriente al lado mirándolo que le decía, ¿cómo están ustedes?
el espectador a los payasos accidentados. Es que tenía en su casa la cosa. Después publicaron discos, más de 20 discos han publicado. Bueno, que también hay que decir que ellos, había canciones originales, canciones que adaptaban de otra gente y después las canciones que creaban. El gran compositor de ahí fue Miliki, no solo compositor sino arreglista, porque por ejemplo La gallina de Turuleca no es una canción original de ellos. Lo que pasa es que él hizo el arreglo para que la cantara Fofó, pero es que quedaba estupendamente. Es que si no era con el registro de voz de Fofó, que no era precisamente una voz aterciopelada ni bonita, sino una voz más bien de cazalla, ¿eh? La gallina Turuleca, pero es que si no suena de esa voz, rechina en el oído ya, porque es que ya nos hemos habituado a eso. Dicho sea de paso, las canciones de Fofó todas empezaban igual, o sea, empezaban a tocar la música y él empezaba a hacer un bailecito que hacía así con los brazos y con las piernas la iba cruzando, iba haciendo así y siempre empezaba igual haciendo el bailecito, pero que era muy gracioso. Entonces ya empezaba a cantar con un micro que se colgaba aquí del cuello y cuando concluía la canción, porque las canciones por lo general son una estrofa, máximo dos, y el estribillo, y repetir, y repetir, y repetir. Entonces ya, cuando él se había cansado de repetir, se quitaba el sombrero y ya sabemos que la canción había terminado, entonces ya había que aplaudir. Esta era la mecánica de las canciones. Pero es que son unos revolucionarios absolutos. Es que no solo eran payasos, es que eran actores y dramaturgos, porque ellos mismos se componían los sketches esos de las aventuras y el sketch inicial que hacían en vivo, porque la aventura estaba grabada, no era en directo. Pero el sketch inicial sí era en directo con el público allí. Después del fallecido Fofó, Miliki ocupa un poco el puesto de Fofó, el personaje ese, y Fofito el contragusto. Y además recurren a una serie de actores, no mucho, secundarios, conocidos, entre los que destaca Fernando Chinarro, al que además llamaban señor Chinarro, que era la víctima de todas sus trapacerías, de todas sus bromas y de todas sus travesuras. Pero Chinarro llegó a ser el quinto payaso, podríamos decir. O sea, es que todo el mundo sabe quién era el señor Chinarro. Y debía ser gran amigo suyo, porque yo recuerdo un viaje familiar a Ayamonte, que yo no fui, pero mis hermanos y mis padres y otras familias amigas fueron a Ayamonte y se encontraron en un chiringuito a Fofito y a Chinarro. Y se hicieron fotos con Fofito y con Chinarro. Con Fernando Chinarro, claro, con el actor. Pero este era un actor muy gracioso, sigue siéndolo. Un actor muy gracioso y bastante versátil, pero claro, ya se ha asociado siempre, y para mí sería un honor, si no lo considero ningún deshonor, sino al contrario, lo considero algo muy para estar orgulloso, siempre se lo ha asociado con los payasos, porque es lógico. Pero es que ellos mismos eran actores. Si tú ves los sketches y ves las aventuras, ves cómo reaccionan, ves la forma de interactuar con el espectador. Por ejemplo, en ese del colegio que he dicho antes, cuando dicen barbaridades, las miradas de Gaby a cámara, rompiendo la cuarta pared, como complicando al espectador en lo que él está pensando, que lo que piensa una persona normal, claro. Pero es que eran dramaturgos, no vamos a decir unos dramaturgos de primerísimo orden, pero se inventaban su acción, la desarrollaban y la situación empezaba, tenía su enredo y su cosa, y tenía su desenlace, y lo hacían maravillosamente, y los diálogos eran muy graciosos, siempre basados en los personajes que ya sabemos que interpretaba cada uno. A mí ya digo, y además, meter el circo en casa, traer el circo a la televisión, que era algo, hombre, esporádicamente retransmitían algún montaje del circo, alguna función del circo, pero el circo normal. Y bueno, veía el circo ruso, no sé qué, y salía allí. Pero en cambio esto era muy distinto, era algo que era permanente, era algo asumido y asimilado como propio. Después, esas canciones tan divertidas, canciones que con Fofó, vamos a ver, el escenario era muy reducido. Cuando sale Fofó vemos un circulito y que van Gaby con el saxo, Fofito con la guitarra y Miliki con el acordeón, por allí, yendo para arriba y para abajo, haciendo que los niños coreen y tal. Y Fofó en el medio cantando. Pero eran unas canciones que funcionaban estupendamente. Cuando llega Fofito, que es cuando se incrementan todavía más las canciones creadas por Miliki, por Emilio Aragón, pues resulta que, en mi opinión, funciona peor, porque Fofito, que a mí me parece un gran payaso, pero es mucho más limitado porque es mucho más exagerado. Es un señor más histriónico, todavía si cabe, porque los otros eran payasos, pero que no exageraban demasiado las situaciones, ni las expresiones faciales. Fofito está todo el rato poniendo cara, haciendo gracia con las caras. Es su impronta del personaje, hacer ese humorismo facial. En mi opinión, limitativo, que coarta un poco todas las posibilidades que tiene, pero bueno, es su forma y es un gran payaso, es un gran clown, es un señor que lo ha hecho muy bien y que se ha adaptado a algo que no era nada fácil, a sustituir a su propio padre en algo tan establecido, que lo tenían tan claro,
que funcionaba solo. Yo es que creo que esta mecánica, pero funcionaba solo visto desde el espectador. Yo me imagino que esto era de una complejidad absoluta. Lo que pasa es que estos señores eran incansables en el trabajo. Era una cosa extraordinaria. Pero además es que debían ser gente muy cultivada, por lo menos en ciertas cosas, porque a mí me parece evidente, y creo que ellos lo dicen en algún momento en este programa, y en su momento, en entrevistas y cosas, que ellos estaban muy influidos por el gordo y el flaco. Pero es que yo creo que el slapstick en general, Chaplin, quizá menos, Harold Lloyd, sin duda, ciertas cosas de Buster Keaton, esto están en los payasos de la tele. O sea, estas mecánicas, estas formas de hacer el humor físico, de hacer lo inesperado, lo insospechado, lo sorprendente, esto está todo en esta poética de los payasos. Pero es que hay más cosas detrás, es que hay muchas cosas, es que hay mucha materia de entender. Entonces, cuando vemos un espectáculo esto que se ve tan bien, que se digiere divinamente, no pensamos en lo que hay detrás, pero debe haber muchísimo ahí. Y para concluir, quiero referirme a un programa de Emilio Aragón, Hijo. El programa se llamaba Ni en vivo ni en directo, y en su edición de la Navidad de 1984 se dedicó íntegramente a un homenaje a su padre y a su tío, a Emilio Miliki y a Gaby. Entonces allí había un número que iban a interpretar, que él tenía que tocar el piano, el otro tenía que tocar el violín, y iban mareándose, y al final terminaba siendo el violín a 4 manos. Había la reposición, bueno, la versión nueva de uno de los gags más famosos de los payasos de la tele, el mar, idiota, el mar, que era que le quería enseñar Gaby para demostrar que era inteligente, le hacía 3 preguntas. Entonces la primera era, ¿qué es una extensión de agua inmensa, toda salada? Y decían tonterías, y le decía a Miliki, el mar, idiota, el mar. Y Miliki, hombre, verdad. Porque Miliki no sabía nada, pero cuando lo sabía era muy prepotente. Además, Miliki, otra de sus características, lo había olvidado, era cambiar palabras, era modificar palabras habituales para hacerlas más graciosas. Entonces, estaba allí Miliquito, Emilio Aragón, hijo, allí también. Entonces, bueno, ¿qué es una cosa, Gaby? Que hace y pone un huevo. Entonces Miliquito le dice, una bocina. No como una bocina. Díselo, Miliki, díselo. El mar, idiota, el mar. Entonces ya, el mar, idiota, el mar. Esto fue una frase que se repitió hasta la saciedad, que la conocíamos todos. Y después hay aquí otro número maravilloso, que era Miliki y su hijo haciendo un baile sin palabras, con música, con un fondo blanco. Iban con un bombín y un paraguas. Iban haciendo un baile que hacían estilo, no sé, estilo años 20, pero muy bonito y muy elegante, y que concluía con que se iban uno para cada lado y Miliki, sin voces, no hablaban para nada. Miliki lo llamaba, pero ¿dónde va? Lo cogía de la mano y el padre se llevaba al hijo de la mano en el camino correcto. A mí me encantó. También yo tuve ocasión de ver a Miliki en el Circo del Arte, que dirigió Emilio Aragón, hijo, que él actuaba al final. Nos tenemos que tragar una serie de cosas bonitas, bien hechas, un poco cercano, aunque no tiene nada que ver, al Circo del Sol, pero eran una serie de artistas importantes, pero que a mí al final aparecía Miliki, actuaba, yo no sé si llegaba a media hora, yo creo que no, haciendo números de estos con los instrumentos raros, cantando, contando chistes, tal. Una cosa maravillosa. Un Miliki ya mayor, Miliki, que por cierto lo podía haber traído porque lo tengo por aquí, tiene un libro de memoria extraordinario, muy elocuente sobre algunas de estas cosas que he contado y otras, lo mal que lo pasaron, que no siempre fueron todos lechos de rosa. Y también tiene una novela muy interesante, se llama Pájaros de papel, sobre la itinerancia, en este caso son unos actores. Es una novela muy interesante y que se hizo versión fílmica también, pero que Miliki era un señor. Por supuesto, sus revisiones a mis niños de 30 años, a mis niños de 40 años, que han actualizado todas estas cosas, todas estas canciones que conocíamos todos, pues han hecho que traspasen generaciones. Después hizo un vídeo, había una vez un circo, que era un vídeo con dibujos de estos, hoy son muy anticuados, pero entonces no lo eran, con dibujos de ordenador en 3 dimensiones, que era el propio Miliki, el Emilio Aragón, con su gafa, con una rebequita, y había un personaje que era un elefante, había otro que era no sé qué, y salían los personajes y cantaba las canciones. Y después tuvo otra cosa muy interesante también, que fue la tabla de multiplicar, que fue un disco donde era aprender la tabla de multiplicar con canciones que componía el propio Emilio Aragón. Ya digo que a mí Gaby, pues, por terminar un poco, Gaby, al final de sus años finales actuaba Gaby y los Gavitos, que eran pues sus hijos, porque por ejemplo después
junto a Fofito, actuó también Rodi, que era su hermano, porque Fofito era Alfonso, eran hijos de Fofó los dos. Fofó era Alfonso, Fofito Alfonso, y Rodi era Rodolfo, pero los dos hijos de Fofó, pero Gaby, los Gavitos, que eran su hijo. Y según informaciones que yo tengo, Gaby llegó a actuar que prácticamente no veía, porque él perdió la vista, perdió la visión, y por lo visto a veces actuaba así, que no llegaba ni a ver nada. Pero igualmente hacía gracia y tenía tanto amor y tanta pasión, porque de esto es la necesidad que tenía, porque ya esta gente se harían de oro en su momento, pero era tanta la pasión por seguir, por estar encima del escenario, por el contacto directo con el público, a su vez que ayudar a los que venían detrás, que eso no le impidió, pues esos problemas no le impidieron seguir actuando hasta bastante avanzado el tiempo. Igual que a Miliqui, esto que acabo de decir, del Circo del Arte, es porque a él le apetecía actuar, no obedecería a ninguna otra razón. En fin, a mí me parecen los payasos de la tele, me parecen unos revolucionarios maravillosos, unos divertidos hasta decir basta, y que yo creo que a muchos de nosotros nos han, sin quererlo, sin saberlo, sin darnos cuenta, de forma inconsciente, o no, yo creo que nos marcaron la vida a una generación, como mínimo a 2 generaciones de españoles y de fuera de habla hispanoamericana, de habla hispana, perdón, porque fueron muy significativos y muy reconocidos. Y con todo mérito, porque a mí me parece una generación de genios, absolutamente. Gaby, Fofó y Miliqui me parecen asombrosos. Y ya digo, Emilio Aragón, casi tanto o igual en su faceta, que ya comentaremos en otro momento. Bueno, y esto es lo que he venido a comentar hoy. Espero que te parezca bien, que coincida en alguna de las apreciaciones que he ido transmitiendo, que te acuerdes de esta gente maravillosa y de su magnífico trabajo. Y nada, si es así, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando en el canal, un día y otro te puedes suscribir. Si conoces a gente que también le puede interesar, que no sabe que existimos, le puedes hablar de la existencia del canal, por si se quiere suscribir y ayudarnos. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.